Ahora conoceremos y daremos una antecedente sobre la resolución de problemas. Primero debemos conocer qué es un problema. Y un problema es una situación que implica un no saber, o bien una incompatibilidad entre dos ideas. Desde ya también debe existir una necesidad por resolverlo, pues si no, no sería un problema. Y por lo tanto, este tiene que tener un carácter de obstáculo para alcanzar una meta de su resolución. En el caso de la escuela, y principalmente de la educación física, es preciso tener un presente que la situación puede ser un problema para el docente como para el alumno, pudiendo haber una gran distancia entre ambos. Por ello, el docente debe presentar problemas familiares a los alumnos y arrancar desde ese punto. Como antecedentes generales, Alcocer y Edris logran el reconocimiento nacional en el año 1990 al publicarse su libro en Estados Unidos. Antes ya reconocido este método por la Unión Soviética en 1970. El primer seminario que trató sobre el método fue realizado en 1969. La primera escuela que se creó en Leningrado, actualmente en San Petersburgo, en el año 1974. Y en Rusia se constituye en el año 1989. Principalmente existen dos tipos de problemas: los problemas intelectuales y los problemas prácticos. Los problemas prácticos están motivados por una necesidad de actuar, resolver una situación concreta, mientras que los problemas intelectuales están motivados por una necesidad de comprender, de saber y de conocer. Para resolver un problema debemos conocer las fases que implican. Aunque una resolución de problemas en general no se ajusta a un modelo estereotipado y uniforme, podemos ordenar las fases que llevan a la resolución en 5 etapas. En primer lugar, debemos reconocer el problema, es decir, el sujeto se da cuenta de que hay un problema. En segundo, es aclarar el problema. Una vez percibido en términos generales, se busca precisar que el resultado debe alcanzarse, que se sabe o qué recursos hay que resolverlo. En tercero, debemos proponer una hipótesis para resolver el problema, y esto quiere decir establecer un curso de acción para resolverlo. En cuarto, inferencia de la hipótesis, uniendo la hipótesis y los hechos relevantes que les son conocidos. O sea, el sujeto infiere lo que se desprende de la hipótesis que él considera. Y por último, debemos verificar la hipótesis, es decir, las conclusiones de la hipótesis se verifican con hechos conocidos o con otros producidos por experimentación, para ver si confirma o no la hipótesis. Estos pasos constituyen en rigor un modelo idealizado, y no los cumple el sujeto real que los resuelve el problema, cuya conducta es a menudo confusa, ilógica y desordenada. ¿Con qué principio fundamentar el método de resolución de problemas? 1. La enseñanza es un proceso dinámico, en el que los alumnos tienen que decidir sobre su actuación según su principio lógico. 2. Es esencial que los alumnos busquen interrelaciones entre los elementos que manejan. Tercero, la educación física no es solo acondicionamiento físico, conocido acondicionamiento físico de los músculos, sino que debe suponer una adaptación y comprensión la más completa posible del movimiento. Este tipo de enseñanza no se basa en un determinado esquema de organización, sino que supone una postura intelectual ante la enseñanza. Y por último, no existe generalmente un modelo expositivo. Ya. Ahora les daremos una definición de resolución de problemas. Resolución de problemas es el proceso a través del cual podemos reconocer las señales que identifican la presencia de una dificultad, anomalía o entorpecimiento del desarrollo normal de una tarea. Recolectar la información necesaria para resolver problemas detectados y escoger e implementar las mejores alternativas de solución, ya sea de manera individual o grupal. Cada situación es una oportunidad para que las personas sean capaces de transformar y mejorar continuamente el entorno en forma activa y además aprender de ello. Aplicada al mundo laboral, la resolución de problemas permite mantener el correcto desarrollo de las actividades, tareas o procesos y estar preparado para enfrentar de manera eficiente los entorpecimientos cotidianos que se presentan en la ejecución de una labor. Siguiendo con los antecedentes generales de la resolución de problemas, les daré una breve descripción. La resolución de problemas es un método de aprendizaje, según consenso mayoritario, no basado a priori. El niño observa y opera por medio de la experimentación para entender y desenmarañar el cómo de lo que hace. Es precisamente el empeño de perfección la esencia del gusto por vivir.
principio que, por cierto, los biólogos consideran como motor de todos los seres vivos. Por otro lado, debemos conocer cuáles son los objetivos del método de resolución de problemas. Básicamente se dividen en tres: comprender el problema, crear una estrategia de solución, o sea, un plan, y lograr la mejoría del problema. El método de resolución de problemas es caracterizado principalmente por la observación. Debemos buscar soluciones y, sin duda alguna, emplear y aplicar estas soluciones. En este estilo, método de resolución de problemas, encontramos diferentes modalidades de enseñanza, principalmente tres. La primera, la tradicional, en el que el profesor está más preocupado por lo que ordena a su alumno que de lo que él consigue de él. En el estilo B, que fomenta la participación de los alumnos, es decir, la participación de los alumnos es el proceso educativo, es más activa. En este caso, el alumno enseña a sus compañeros la conducción del valor. Y por último, que implica cognitivamente a los alumnos. En este estilo, el profesor se desplaza de unos subgrupos a otros, pues la solución ante un problema son distintas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de llevar a cabo un método de resolución de problemas? Las ventajas de este método es que propicia la espontaneidad y la creatividad de los alumnos. Los alumnos descubren por sí solos los movimientos básicos. Cada alumno trabaja según sus posibilidades. El alumno tiene un saber no solo lo que tiene que hacer, sino cómo y por qué lo hace. El alumno piensa, mejora el razonamiento autónomo y mejora el tomar responsabilidades por su aprendizaje. Por su parte, las desventajas de este método es que se proporciona un aprendizaje lento, disminuye la actividad tanto en volumen como en intensidad, posibilidades de malas interpretaciones técnicas. Los resultados de los aprendizajes de los estudiantes se miden a largo plazo. Y por último, los estudiantes pueden presentar ansiedad y frustración al comienzo del método. ¿Qué inconvenientes se pueden presentar en este método? Puede haber o darse una mala base de conceptos. En segundo, que es muy frecuente nosotros, profesores de educación física, que no contamos con un lugar adecuado para realizar la clase. Y por último, que algún alumno tenga alguna discapacidad y nosotros debemos enfrentar la clase sin que acongoje o tenga algún problema para el alumno. El rol del profesor alumno en el método resolución de problemas consiste en plantear a los alumnos un problema físico-psíquico para que lo resuelvan. El profesor puede resolver él o los problemas cognitiva y físicamente. El profesor no debe dar demostraciones para evitar que el niño la imite. A veces es necesaria una demostración, pero debe realizarse de manera que no conteste el problema. La iniciativa del estudiante para resolver el problema debe ser exacta. Creatividad del alumno para buscar distintos métodos sin que se les ayude. Y trabajar en equipo para poder cumplir el objetivo de la clase. La secuencia didáctica que sigue el método de resolución de problemas es la siguiente. Primero se plantea y se reconoce el problema. Luego tenemos que aclarar este último para así proponer una hipótesis para resolver el problema. Luego se debe inferir sobre la hipótesis para finalmente verificar la hipótesis. Las estrategias utilizadas en la resolución de problemas son dos: proponer soluciones y pasar de acciones a estrategias. En proponer soluciones existe la lluvia de ideas, el sistema ideal, la analogía, la matriz FODA, que es fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, y la lista de acción y decisiones para cada ámbito del problema. Y en pasar de acciones a estrategias existe la combinación de acciones inmediatas con acciones a largo plazo y la matriz de agregación por pares. Entonces, en este método los recursos a utilizar serían la psicomotricidad, los materiales que se utilizarán, un espacio apto para realizar la clase y ropa adecuada para realizar una clase de educación física y salud. En cuanto al proceso de enseñanza, el modelo constructivista adquiere gran importancia. Por otro lado, debemos saber que no habrá una respuesta rápida y autónoma cuando hay un problema. Y para enseñar este método es necesario que los estudiantes tengan claros 4 etapas. Primero, debemos simular situaciones de problema. Luego, enseñar estrategias para así definir un plan de resolución. En consecuencia, debemos aplicar este plan y revisar si todo está bien. Y
Y así tenemos el proceso de enseñanza. Al momento de la evaluación del alumnado, el alumno prueba su noción cognitiva mediante respuestas físicas, el cual la ejecuta, pregunta y aclara dudas al profesor, actúa, prueba y explora y finalmente consulta, luego selecciona respuestas eficientes. Por su lado, la evaluación del profesor debe observar a los alumnos, luego identificar las dificultades que estos presentan, para así proporcionar ayuda, reorientar y subrayar los avances. Ahora, la evaluación del proceso se aprecia el cumplimiento del objetivo propuesto y en qué magnitud o grado se logró. Se dejan en evidencia los efectos colaterales de la solución escogida. Se pueden identificar responsablemente las desviaciones tanto en un sentido positivo, los mejores resultados, como negativo, que serían los resultados menos buenos. Se puede aprender de la experiencia y luego utilizarlas en otras decisiones posteriores. Y también se puede elaborar un nuevo plan de solución para aquellos aspectos no logrados. Entre los instrumentos del método de resolución de problemas podemos ver que este se separa en tres grupos. El primer grupo sería inductivos o de observación directa, donde existe el registro anecdótico, análisis de incidentes críticos y cuadernos de campo. Por segundo lugar estarían los deductivos o de observación indirecta, donde estarían la lista de control, registro de acontecimientos y análisis de contenido. Y al final estaría entre los métodos interrogativos, seleccionamos los instrumentos siguientes, que serían pruebas objetivas, pruebas de ensayo, pruebas orales y escala de... Ahora, para finalizar esta exposición, veremos los tres tipos de evaluaciones que se realizan en el método resolución de problemas. La evaluación diagnóstica es donde se plantea al grupo algunas preguntas relacionadas al tema que se va a trabajar. Se proponen problemas variados relacionándolos con los contenidos, se proponen imágenes o textos sugerentes, folletos de manuales y de autores reconocidos, se comentan y debaten en grupo con el fin de mostrar relevancia de los nuevos contenidos y se solicitará a los estudiantes producciones orales o escritas en las que se considere útil. De segundo está la evaluación formativa. Esta consiste en observar directamente al trabajo en aula, laboratorio o taller, corregir en clase las actividades habituales realizadas por los estudiantes, organizar debates o puestas en común, aplicar pruebas específicamente diseñadas para comprobar el proceso de cada estudiante, llevar el registro de la autoevaluación de los estudiantes desde el inicio de la actividad, realizar evaluaciones donde se enfoque el aspecto aplicativo de la destreza adquirida y no tanto el aspecto memorístico. Por último está la evaluación sumativa, donde se realiza al finalizar un proceso o ciclo educativo, donde se certifica el grado de las intenciones educativas que se han alcanzado y se atienden los productos del aprendizaje dado. La planificación del método de resolución de problemas se la explicaré ahora. Esto entraría en la unidad de conductas perceptivas motrices. Su objetivo general sería reconocer distintos segmentos del cuerpo y su funcionamiento. Los recursos a utilizar sería papel de diario y esta sería una evaluación formativa. En la parte inicial empezaremos con un calentamiento general, el cual constará de trote 10 minutos con variantes de taloneo, skipping y galopa lateral. Después, en la parte principal, mediante un diario otorgado a cada estudiante, estos deberán transportarlo en primera instancia con la orden dada del profesor, para que entiendan la idea de transportar el diario. Como ejemplo, ellos deben transportar un diario con la mano izquierda. Luego se les preguntará a ellos cómo pueden cambiar con otra manera. Lo pueden transportar y quién llega más rápido. Después se realizará con 2 hojas de diario una competencia donde ellos tendrán que buscar una manera de llegar a un punto dado ocupando el diario sin tocar el suelo con el material otorgado. Y en la parte final, o vuelta a la calma, utilizaremos el juego de las fotos, unos enlaces y unas bibliografías recomendadas para que vean más de nuestro trabajo o trabajos relacionados con nosotros.